Hechos capítulo 5, verso 25. Cuando lo tengan pueden decir amén. Gloria a Dios. Voy a leer la versión Reina Valera del 60. Dice la escritura: pero viendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pero Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Pueden sentarse, iglesia. Quiero compartir con ustedes algo que el Señor me dio y titulamos Firmeza en la obediencia. La firmeza es una condición que en gran medida va ligada al carácter y la personalidad de un ser humano. Si usted va a un diccionario y busca la definición de firmeza, una de las frases que sale es: no se mueve. No se mueve. Firmeza implica durabilidad a pesar de la aplicación de una fuerza exterior que pretenda cambiar. Eso es firmeza. Es la capacidad de mantenerse en una idea o en un pensamiento, aun cuando se presenten opiniones diferentes y hasta la mayoría que nos rodean sean contrarios a eso que creemos o a lo que estamos afianzados. El Espíritu Santo me ha dado una palabra de exhortación y fortaleza para todos los que podemos alcanzar en esta hora, la cual nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la firmeza en la obediencia a Dios. Firmeza en la obediencia a Dios. Y esto es importante porque a la luz de la Escritura es la garantía del respaldo de Dios al cumplimiento de sus promesas en nuestras vidas. Si yo no soy capaz de mantenerme firme en la obediencia a Dios, no puedo tener garantías de que las promesas de Dios se van a cumplir en mi vida. Y eso pasa mucho en la gente. La gente quiere que las promesas se cumplan sin garantizar el cumplimiento de la obediencia. Y no puede haber promesa sin obediencia. Es decir, no puede haber cumplimiento de promesa de parte de Dios si tú no te has mantenido en obediencia a Dios. Y eso tenemos que decirlo con más frecuencia, porque estamos en el tiempo donde una serie de conceptos y valores antibíblicos se han impregnado en la mente y el corazón de la gente, y hasta los que le sirven a Dios viven y practican conforme a esas filosofías mundanas que nos han formateado sin darnos cuenta. ¿Cuántos de ustedes han oído la expresión voz del pueblo, voz de Dios? ¿Cuántos la han oído? Voz del pueblo, voz de Dios. Es una
expresión que en gran medida se ha utilizado para justificar la razón de la mayoría. Cuando la mayoría dice algo, si el pueblo lo dijo, si la mayoría lo dijo, hay que aceptarlo, independientemente si es correcto o incorrecto. Óigame bien, si la mayoría lo dice, y esa es una verdad, esa es una filosofía que ponemos en práctica todos. Si la mayoría lo dice, es aceptable, es verdadero, pasa, es aprobado. Si la mayoría rompe las normas de vida en cuanto a la conducta, en cuanto a la moral, ¿qué dice la gente? Hay que aceptarlo. Tú puedes ser adúltero, la mayoría de los hombres lo son. Alábalo ahora. Tú puedes ser mentiroso, todo el mundo al final tiene que hablar su mentira porque hay que hacerlo. ¿Quién puede vivir sin mentir? Es más, cuando uno predica que la Biblia dice que mentira es pecado, algunos dicen, eso hay que tratarlo, eso hay que analizarlo. Porque hay ocasiones que hay que decir su mentira para quedar bien. ¿Cómo? Puede decir, escuché una persona que le había sido infiel a su pareja, me dice, ¿cómo yo le digo la verdad? Se me destruye el matrimonio. Tengo que decirle una mentira, que yo estaba comprando rosas en ese lugar mientras estaba en otra cosa. Pero todo el mundo lo hace, así que al final no hay por qué pensar de otra manera. Si la mayoría de la gente es ladrón, todo el mundo se roba algo. En el curso de los pasos del maestro, muchos han visto que salen a la calle con una cámara de televisión a entrevistar a la gente. ¿Alguna vez en tu vida has robado algo? Y la gente en principio dice, no, y después pega el freno. Bueno, algo sencillo, pero todo el mundo se roba algo sencillo. Yo no soy un ladrón de banco, pero algo sencillo, uno se lo roba de vez en cuando. Porque todo el mundo lo hace. Voz del pueblo, voz de Dios. ¿De dónde viene esta expresión? ¿De dónde viene esta forma de pensar de la sociedad humana, de la sociedad moderna de hoy? ¿De dónde vienen estas cosas? En este caso específico, existe una conocida sentencia que fue conocida en el latín vox populi, vox Dei. Voz del pueblo es la voz de Dios. Y aunque en su origen evidencia un intento por demostrar exactamente lo contrario, a mí me sorprendió eso, porque quien dijo la expresión pretendía decir exactamente lo contrario. El autor es Alcuino de York, un monje anglosajón que existió entre el año 735 y el 804. Y la frase original decía de la siguiente manera: net audiendi qui solem dicere vot populi vot Dei cum tumultuositas vulgi semper insani proxima si, que se traduce como: y no debería escucharse a los que acostumbran a decir que la voz del pueblo es la voz de Dios, pues el desenfreno del vulgo está siempre cercano a la locura. Alcuino de York, ese monje anglosajón de tiempos de la Edad Media y demás, lo que quiso decir es que era una locura aplicar el principio de que la voz del pueblo era la voz de Dios. Era una locura, y él lo refleja en su discurso, pero la gente tomó esa declaración y muchos lo han hecho su norma de vida. ¿Y por qué tú viste de esa manera? Todo el mundo se viste así ahora. Es más, hay gente hoy que está practicando la homosexualidad porque eso está de moda.
¿Verdad? Es una realidad del tiempo. ¿Por qué te viste de ese color? Ese color es el de la temporada. ¿Sí o no? ¿Y por qué tú te estás vistiendo de ese color? No es el color de la temporada. ¿Quién lo dijo? Bueno, la mayoría, tú vas, la Quinta Avenida, lo dicen en las pasarelas y en las revistas y en los periódicos y la chismografía de la televisión, todo el mundo está hablando de eso. Y como todo el mundo está en eso, ya yo no puedo andar con este traje negro, con esta rayita, tengo que andar plateado. Voz de la mayoría, voz de Dios. Séneca, ese gran pensador, le puso una respuesta a eso. A estimes judicia non numeres. El valor de las opiniones se ha de computar por el peso, no por el número de las almas. Los ignorantes, por ser muchos, no dejan de ser ignorantes. Eso es verdad. Aunque yo no esté de acuerdo con todo lo que piensa Séneca, tengo que admitir que eso es verdad. Los ignorantes, por ser muchos, no cambian su estatus, siguen siendo ignorantes. ¿Qué es lo que queremos decir, hermanos, con todo esto? La realidad es que filosofías mundanas terminan normando nuestras vidas. Y es tan lamentable que la gente ni se preocupa de saber por qué piensa, por qué se conduce, por qué dirige su vida de la forma que lo hace. Por eso para muchos, cuando vienen a Cristo, su primer gran batalla es ajustar su vida para vivir en obediencia a Dios, porque no han sabido vivir de otra manera, no tienen poder de decisión, no tienen carácter, no tienen capacidad para decir voy a vivir de esta manera y voy a mantenerme viviendo de esa manera. Son volátiles. Todos los vientos que soplan, ellos los siguen porque no tienen una definición de quiénes son, ni tampoco creen con propiedad en nada. Son gente que está como barco a la deriva, van en el rumbo del viento que más fuerte está soplando. Lamentablemente la mayoría de la gente es de esa manera, y yo se lo puedo demostrar. La gente que se destaca es la mayoría o la minoría. La gente que consigue dinero es la mayoría o la minoría. Y siga por ahí haciendo el ejercicio. Pero sorprendentemente la gente quiere estar de acuerdo a lo que hace la mayoría. Pero no es la mayoría la que tiene éxito, siempre es la minoría. La mayoría siempre tiene fracaso. Cuando venimos a Cristo, una de las cosas importantes que tenemos que aprender es a vivir firmes en la obediencia a Dios. Hay que desarrollar la capacidad, porque Dios garantiza el respaldo al cumplimiento de sus promesas a partir de que tú permanezcas en lo que Él estableció. Y comenzando desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tú vas a encontrar esa forma de Dios trabajar con el ser humano. Y todas las bendiciones Dios las condiciona a la obediencia. Estaré contigo si yo soy tu Dios. Te bendeciré si me tienes pendiente en tu mente, en tu corazón y en todo lo que tú haces. Dios siempre está preocupado que la gente sepa que tiene que permanecer en la obediencia a Él para Él garantizar lo que Él ha prometido. Ahora, mucha gente quiere el cumplimiento de las promesas, pero nada de obediencia. Dios tiene que entender, Dios me tiene que querer así. ¿Quién te ha dicho que tú le tienes que dar órdenes a Dios y cambiar el formato de las normas de Dios para Él manejarse con el ser humano? Tú tienes que obedecer a Dios por encima de lo que te esté dando tu voluntad. Amén. En la Biblia hay un ejemplo, hay un episodio tristemente célebre en la historia del pueblo judío que yo quiero brevemente analizar con ustedes para
afirmar lo que acabo de decir. Llegó un momento que lo relata el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, cuando el pueblo judío, al cambiar el modelo de gobierno, o decidió cambiar el modelo de gobierno de Dios por la monarquía que produjo la escogencia del rey Saúl. Y si vas conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 8, verso 1 en adelante, oye lo que dice la escritura. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, porque hasta ese momento Dios se había manejado, se había relacionado con el pueblo judío, lo había dirigido en un trato de Dios a la nación. Es diferente al trato que Dios tiene con nosotros hoy en día. En la historia del pueblo judío, Dios tenía un trato de Dios con la nación, que era la descendencia de Abraham. Dios tenía un trato de Él con el pueblo. En el nuevo pacto que nosotros estamos, Dios tiene un trato de Él con individuos. Por eso hay muchas cosas que usted a veces en el antiguo pacto hoy no las entiende, porque ahora estamos en otro trato de Dios con el hombre. Ahora Dios tiene un trato de Él con el individuo. Y no voy a entrar en ese punto, pero es importante que lo tenga pendiente. Pero en este momento, ellos habían sido dirigidos por Dios vía el sistema de los jueces. ¿Qué eran los jueces? Los jueces eran representantes de Dios y ellos eran la autoridad total en el pueblo judío. Ellos juzgaban, eran jueces, ellos gobernaban, daban dirección política y militar, y ellos también tenían la representación en gran medida de lo que era la voluntad de Dios en el área espiritual para la nación. En ellos se concentraba todo el poder. Eso era Elí, eso era Samuel. Samuel fue juez y en él se concentraba todo. Cuando Dios iba a escoger a alguien, cuando se iba a tomar una decisión de nación o individuo, era Samuel. Cuando había un conflicto entre dos personas, Samuel resolvía, era el juez. En esa persona residía todo el poder. Un representante de Dios para la nación. Pero ¿qué pasó? Envejeció Samuel, dice la escritura, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Nosotros estamos cansados de ser diferentes. Vamos a aprovechar ahora que tus hijos no dieron la talla, y antes de que tú te despidas y vayan a buscar otro juez, por favor ponme un rey, para así nosotros decir como los otros, el rey de Israel. Pero dice la escritura, no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. En ese contexto es elegido Saúl, porque el pueblo se cansó del gobierno mediante el sistema que Dios había establecido. El pueblo ya no quería seguir de esa manera, y aprovechando esa condición de los hijos de Samuel, le pidieron un rey. El pueblo rechazó. El pueblo, representado por los ancianos, representado por las personas que estaban en contacto con ellos, ellos rechazaron el gobierno, el sistema que Dios había establecido. Y mire lo que dice el verso 7. Y dijo Jehová a Samuel estas palabras: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado,
para que yo no reine sobre ellos. Samuel estaba muy triste por la actitud del pueblo, la mayoría. Pero Dios le dice: consuélate, Samuel, que el problema no es contigo. El problema es que ellos están cansados de mi sistema. No me quieren a mí. Por tanto, lo que te están pidiendo, complácelo. Porque a mí es que no me quieren. El problema no es contigo. Una vez más, hermanos, y aquí hay un ejemplo claro que muestra que lo que dice la mayoría no es siempre lo que más conviene. Dios se lo advirtió a Samuel. Y si seguimos leyendo desde el verso 8 hasta el 22, Dios le dijo a Samuel: mira, dile para que conste en acta que le va a pasar esto y esto. Y comienza todo un detalle que yo no lo voy a leer, pero dice: mira, el rey que reinará sobre ellos tomará a sus hijos, los pondrá en su carro y en su gente de a caballo, y nombrará para sí jefe de miles y jefe de millares. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Yo no sé qué amasadora, pero ¡aleluya! Pero en definitiva, Dios le dijo: le van a hacer de todo, porque los reyes viven del pueblo. La burocracia se va a mantener de los impuestos, y todo el sistema va a depender para sostener ese rey, y toda su burocracia van a tener que buscarla. Le va a salir más caro. Hay veces que Dios le dice a la gente: te va a salir más caro, y la gente dice: ay, Señor, está bien, yo pago. Te va a salir más caro casarte con ese inconverso. Alábalo ahora. Ay, sí, Señor, yo pago. Esa mujer con la que te piensas casar, te va a salir el diablo. Ay, pastores, que tú sabes, ya yo estoy que yo entro en todo. Yo pago. Esa fue la respuesta del pueblo judío. Cuando tú lees todo el pasaje, te das cuenta que fue la respuesta de ellos. Ay, no, está bien, que pase. ¿Por qué? Porque es que la mayoría no puede estar equivocado. Todos quieren que Dios cambie el sistema. ¿Cuánta gente no hay hoy así que quiere que Dios cambie el sistema y busca consenso? Porque esa palabrita está de moda, consenso. Si hay consenso, está bien. Si hay consenso de que los homosexuales se casen, hay que aprobárselo. Aló. Si hay consenso de que no hay que llegar virgen al matrimonio, que vayan y se diviertan. Porque total, si todos los muchachitos y las muchachitas fueron pasados por las armas, no importa. Yo le pongo esos ejemplos que parecen fuertes, pero son realidades que estamos viviendo hoy en día. Si todo el mundo deja que sus hijos estén en la calle hasta las 2 de la mañana y las 3, ¿y cómo yo voy a controlar a esos muchachos? Son jóvenes, tengo que dejarlo. Es el tiempo de ahora, así que está todo el mundo. Pero mira, en esa fiesta que va tu hijo, ahí están bregando con droga. Pero imagínate, ¿en qué fiesta no hay droga? Ahora voy a estar yo de atrasado. Son realidades. Hay muchos padres viviendo esa batalla. Muchos padres viviendo esa batalla. Son realidades. Porque creemos, y aunque no lo creamos, lo ponemos en práctica, que la voz del pueblo, lo que dice la mayoría, es voz de Dios. Los errores de Saúl fue el producto de esa decisión, y Samuel escogió a Saúl. Y mire, cuando escogen a Saúl, lo escogen ¿por qué? Por su bella apariencia. Un tipazo era Saúl. Un tipazo. Alto, fuerte, bello. Un tipo bien, sin barriga, con cuadrito. Aleluya.
Yo no sé cuántos hermanos tienen cuadrito aquí, pero pero no es malo los cuadritos. Pero Saúl tenía que ser así. Entraba en el perfil de galán, un galanazo. Y todo el mundo dijo, no, es el que me va a representar, porque es que ese tipo se ve bien. Cuando digan, llegó el rey de Israel, todas las mujeres se van a derretir así. Eso es lo que queremos. Pero imagínate el viejo Samuel, balbú, panzón, con una vara. Ay, yo no quiero eso. Ese profeta de Dios está atrasado. Yo quiero un rey que esté adelante, que se vea bien. Póngase a pensar. Yo estoy parafraseando, pero una realidad es lo que se desprende de lo que la gente hizo. Saúl es el producto de rechazar el gobierno de Dios. Ahora, lo que produjo a Saúl marcó las características de su vida. Saúl tuvo una serie de errores que estuvieron fundamentados en su debilidad de carácter y la falta de firmeza para mantenerse en la obediencia a Dios, porque él era el producto de un pueblo que, haciendo uso de su libertad, rechazó a Dios. Y hay 3 errores que yo voy a citar nada más rápidamente del gran galán, el tipazo Saúl. Él fue elegido rey, fue establecido por Samuel porque el pueblo lo pidió la mayoría. Pero cuando vinieron los problemas, comenzó a salir la realidad, porque son las crisis que sacan la realidad de la vida. Son las crisis que ponen en evidencia lo que es importante y lo que no lo es. Hasta que no llega una crisis, tú no sabes si alguien es bueno o si es malo, si es solidario o si es un traidor. Tú no sabes. Son las crisis que revelan la verdadera calidad de la persona. Llegó una crisis, y lo relata el capítulo 13 del primer libro de Samuel, cuando vinieron los filisteos, una guerra contra los filisteos. Había reinado ya Saúl 1 año. Cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió a 3,000 hombres y comenzó un conflicto con los filisteos. Pero vámonos al verso 5. Mira lo que dice en el capítulo 3. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micma, al oriente de Bet-Daben. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cueva, en foso, en peñasco, en rocas y en cisterna. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, porque Samuel era el hombre de Dios y no iban a ir a la guerra sin la aprobación del hombre de Dios, porque todavía eso por lo menos le quedaba. Y mira lo que sigue diciendo. Entonces Saúl, al ver que Samuel no llegaba, esperó 7 días, pero Samuel no venía a Gilgal. Y el pueblo, otra vez, ¿qué pasó? Se desesperaba, porque hay que atender al pueblo. Como Samuel no llegó y esperó 7 días, pero el pueblo se desesperaba, ¿qué dijo Saúl? Bueno, como yo estoy aquí para complacer al pueblo, yo no soy sacerdote que va a elevar un sacrificio a Dios. Yo no soy el hombre de la unción, pero yo doy para todo porque yo soy un producto del pueblo. Y el pueblo se me está desesperando y al pueblo hay que calmarlo. ¿Y qué hizo Saúl? Traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Solamente los sacerdotes de Dios podían ofrecer holocausto, nadie más. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: Saúl, bendito muchacho, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió:
porque vi que el pueblo, otra vez, se me iba, se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado a Jehová porque Samuel no está aquí. Así que me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Óyeme bien, perdió una bendición por siempre, por desesperarse ante la demanda del pueblo. Como el pueblo lo estaba atacando, él decidió complacer al pueblo, y en ese complacer al pueblo perdió una bendición que era para todas sus generaciones por el resto de sus días. Usted se pone a pensar en eso. Qué mal negocio por estar complaciendo a la mayoría. Pero eso no es manufactura original de Saúl. Hoy en día hay muchos Saulitos que funcionan exactamente de la misma manera. Dios ha prometido cosas, pero no pueden esperar a Dios. Tienen que salir ellos a resolver, porque el pueblo me presiona, porque la gente me pregunta, porque la gente me dice, porque la gente comenta. ¿Qué importa lo que diga la gente? La gente no te va a llorar cuando tú te mueras. La gente no te va a dar comida cuando estés hambriento. Tú necesitas hacer la voluntad de Dios por encima de lo que diga la gente. ¡Aleluya! Hay que hacer la voluntad de Dios. Samuel le dice a Saúl: locamente has actuado. Tú eres un loco varón. Por eso hay gente que yo se lo digo también. Tú eres un loco. Tú eres una loca con ropa de evangélica. Tú eres un loco. ¿Cómo vas a poner en juego todas las bendiciones que Dios te ha prometido? Todas las promesas de Dios para tu vida, para tu familia, para todo lo que tú representas, por un gustico. Eres un loco. Eres una loca. ¡Aleluya! Todos los locos no están en el manicomio. Hay muchos llenando las calles y hasta las iglesias. Pero el loco Saúl no se quedó ahí. En el capítulo 15 tiene que enfrentar a los amalecitas y vuelve otra vez como loco, dejándose llevar de la mayoría. Dios le dice: te entrego a Amalek, pero no me dejes nada vivo, ni uses nada de lo de Amalek. Todo eso está contaminado, ha sido dedicado a los demonios, ha sido dedicado a la idolatría. No bregue con nada de eso, borra todo eso. Pero ¿qué hizo el pobre Saúl? Débil de carácter, se dejaba llevar por todo. Verso 2 del capítulo 15 del primer libro de Samuel. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vaca, oveja, camello y asno. Borra todo eso. Recuérdense que haber un pacto con una nación, no con un individuo. ¿Qué hizo Saúl? Bueno, el Señor le dijo, verso 7: y Saúl derrotó a los amalecitas y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo, anote, otra vez, porque es que el pueblo hablaba. Saúl era débil con el pueblo. Si el pueblo le decía: ponte ropa de mujer y ponte a bailar, él lo hacía, porque él se debía al pueblo. Él entraba en todo con tal de agradar al pueblo. Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas,
Dios le dijo, borren eso. Pero el pueblo entendió, esas ovejas como que nos caen bien, hay un guiso bueno con ellas. Y hay mucha lana. El pueblo. Las ovejas y el ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Qué chévere. Y vino palabra de Jehová a Samuel. Samuel no estaba por ahí, pero Dios le habló a Samuel y le dijo: me pesa haber dejado que ese loco fuera rey. En términos prácticos es eso. A Dios se lamentó de dejar que hicieran lo que en su libertad ellos podían hacer. Porque hay veces que Dios nos deja para respetar su propia palabra, pero no es que le duele, no es que no le duele lo que te está pasando y el error que cometiste. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Vino pues, verso 13, Samuel a Saúl y le dijo: bendito sea tú, Jehová, yo he cumplido la palabra. Samuel entonces dijo: pues qué valido de oveja y bramido de vaca este que yo oigo con mis oídos, porque se suponía que tú habías matado todo. Y Saúl respondió: de Amalek los han traído. No fue él, no, el pueblo. Porque el pueblo perdonó, el pueblo, otra vez, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de la vaca para sacrificarla a Jehová. Pero lo demás, ay, lo hicimos bien. Señor, yo nada más dije un embuste, porque para mantener mi matrimonio yo necesitaba decir esa mentira. Pero después, Señor, yo voy a la iglesia los martes, los jueves, los domingos. Es más, a veces me tiro los dos cultos. Estoy en el Ministerio Misión de los 70, también en el de Ujieres. Lo único que para mantener mi matrimonio yo tengo que decir mi par de embuste. Todo lo demás yo lo he quitado de mi vida. Todo lo demás. Esas traducciones a mucha gente no le gustan. ¿Por qué, Saúl? Ay, el pueblo. Ay, el pueblo. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y le leyó su sentencia. Le leyó su sentencia. Mire lo que dijo el Señor: Saúl, ¿por qué pues no has oído, verso 19, la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, verso 21, tomó el botín y vacas y las primicias del anatema. Ya está metiendo primicias. Dije: Señor, de estos cuarticos que me robé, te voy a dar la primicia. Yo le he contado esta historia a mucha gente. Hace un tiempo estaba yo en Santo Domingo, y ese día yo estaba como sirviendo ahí en la recepción. Estábamos en la San Martín 46 en Santo Domingo, estaba en las oficinas. Y están tocando el timbre. Estaba en un cuarto piso la emisora, y una señora bien mayor estaba allá abajo tocando el timbre. Y bajen, que tengo una ofrenda para el ministerio. Yo estoy ahí, yo saqué la cabeza, bajé y me entregó, no sé si fue 50 o 100 pesos, bien arrugadito, bien envueltecito la hermana. Esa es para la obra del Señor. Pero ayúdeme a orar, varón, porque yo tengo aquí un fracatán. Que cuando me salga yo voy a dar una buena ofrenda. Lo mismo de Saúl. Samuel, llevamos las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, verso 22: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué dijo el Señor a través de Samuel? A mí no me importa tu ofrenda, varón.
No me importa la ceremonia que me estás haciendo aquí. No me importa tu sacrificio. No me importa tu palabrería. Dice Jehová, Él quiere obediencia antes que cualquier otra cosa. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! No me allante. No me haga bulto religioso. No me haya pantalla. No te presine. No te den el pecho. No lleve un crucifijo. Dios lo que quiere es verte en obediencia a Él, siguiéndolo a Él. Aleluya. Porque Dios lo que quiere es obediencia más que sacrificio. Hay gente muy religiosa, gente que hace mucha ceremonia, mucho sacrificio, mucha palidez, mucho ayuno, mucho silicio. Pero cuando tienen que hablar su mentirota, la dicen como que no le ha pasado nada. Se complace Dios, dijo Samuel. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hay mucha gente que por una ofrenda niegan la Biblia. Hay mucha gente que por un dinerito, por un beneficio material, renuncian a todos los principios que Dios ha establecido en su palabra. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Era un débil de carácter Saúl. No era firme en obedecer a Dios. Vox populi, vox Dei. Voz del pueblo no es necesariamente voz de Dios. Por el contrario, más fácil podríamos decir que cuando el pueblo elige o pide o selecciona algo, está siguiendo más probablemente una ruta equivocada que correcta. Eso es tan penoso. Y lo que voy a decir es muy doloroso. No me gusta decirlo, pero hay que decirlo. Alguien tiene que decirlo. Y uno no puede negarse a ser profeta de Dios, aunque eso le cueste la admiración de alguien. Es penoso pensar en esto, porque hasta en muchas iglesias, en muchos pueblos de Dios, el pueblo manda más que el Espíritu Santo. Las decisiones se toman por lo que dice el pueblo. La mayoría de nuestras organizaciones cristianas están establecidas bajo un sistema mundano y babilónico y todo lo que usted quiera. Yo las conozco, de ahí vengo. Y yo creo que hay un llamado de Dios a cambiar eso. Hay que invitar al Espíritu Santo a que dirija otra vez la iglesia. Hay que decirle al Espíritu Santo: tú eres el director de la iglesia, tú pones, tú quitas, tú estableces, tú destronas, tú eres el que dirige, tú eres el que reina en la iglesia. A ti te dejó Cristo en su lugar. Eso es lo que explica cosas que usted no entiende. Eso es lo que explica ver gente al frente de la obra de Dios que no califica. Es la voz del pueblo, no es la voz de Dios. Es tiempo que el Espíritu Santo sea el que dirija. Es la voz de Dios lo que dirige. Nosotros aquí hacemos el mejor esfuerzo y le pedimos al Espíritu Santo: cuando estemos equivocados, corrígenos. No nos importa que nos dé unas pelitas. Queremos que seas tú el que dirijas, que tú pongas, que tú quites, que tú ordenes, que tú reprendas, que tú redargullas. Porque al final la iglesia de Cristo la tienes que dirigir tú en esta etapa. Es la era del Espíritu Santo de Dios. Una iglesia sin impacto es una iglesia dirigida por el pueblo. Es mejor que la dirija Dios. Y nosotros obedecemos.
Amigo que estás a mi alcance en esta hora, acepta a Jesús como tu Salvador, aunque la mayoría te diga lo contrario. Métete con Cristo, aunque la mayoría te diga lo contrario. La obediencia a Dios es lo que te garantiza la victoria. Que Dios te bendiga. Padre, gracias por tu palabra.